La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Hoy día tenemos con nosotros al sociólogo César Aguilar, en realidad antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editor de la revista Teoría Crítica en Ciencias Sociales, Discursos del Sur, editada por la sección de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, estimado César, por estar con nosotros. Hola Modesto, muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, siempre empezamos en este programa conociendo un poco más al entrevistado, empezando dónde naciste, quiénes fueron tus padres, qué hacían tus padres cuando tú eras chiquito, en qué escuelita estudiaste y cómo ingresaste a la universidad. A ver, cuéntanos. Caramba, parece una entrevista de candidatura, ya que estamos cerca del 2026. Bueno, yo soy de Cusco, he estudiado antropología en San Marcos, digamos, motivado por el entorno social en el que crecí. Mis padres son artistas de aquí, de la Escuela Nacional de Arte Diego Quispe, digamos, siempre con una perspectiva crítica. Mi padre se dedicó a la caricatura política y bueno, llegué a la antropología y posteriormente hice la maestría que mencionaste y bueno, desde el año pasado estoy de vuelta en Perú y de retorno en Cusco para estar cerca de la familia, los amigos y sobre todo mirar al Perú desde aquí. ¿Cómo se veía Perú desde México? Bueno, en estos 2 años que han sido más o menos de transición, que fueron los dos últimos de AMLO, de López Obrador, y la transición hacia Sheinbaum, ocurrió lo lamentable de estos últimos años con la señora Dina Boluarte y con la ruptura de relaciones internacionales que teníamos con México. Entonces, Perú estuvo visto desde este espacio, eh, digamos, con mucha tristeza por lo que hace el gobierno, evidentemente, y también por cómo estaba cayendo el país a partir de este gobierno eh, en un giro total hacia la derecha, ¿no? Entonces las distancias con México cada vez se hacían más presentes en esos, bueno, en estos 2 años, en estos últimos 2 años, ¿no? Bueno, efectivamente hemos pasado prácticamente a la extrema derecha, ¿no? Porque se están acordando leyes que son características de la extrema derecha, olvidar los crímenes de violaciones de niñas, mujeres embarazadas, muerte de niños, eh, también dejar de ser penado los anteriores crímenes, la famosa ley polo crimen, en fin, y por supuesto las denuncias congresales para sacar de la contienda electoral a varios candidatos, en fin, es un ambiente que no se podía predecir, ¿no? O tú sí lo veías venir hace 5 años. No, no, evidentemente no. eh, pero claro, además desde México hay que llamar la atención de que llamó mucho la atención y en América Latina también este cambio de rumbo del Perú en términos de relaciones internacionales, ¿no? Recordemos que el Perú tiene una larga tradición en cuanto a relaciones internacionales de mantener cordura
Pero sin embargo, el giro que ha tomado el país, que tal vez desde el Perú no se ve mucho en términos internacionales, es lamentable. No solamente con lo que mencionas, sino sobre todo con todos estos ánimos de querer retirarse de los pactos y acuerdos internacionales en defensa de los derechos humanos, ¿no? Que pretendan, o otros acuerdos que pretendan respetar las relaciones con otros países hermanos que tenemos, ¿no? Entonces, sí, pues desde América Latina, desde afuera, el Perú se ha visto retroceder muchos años luz, ¿no? La vuelta del fujimorismo, como mucho tiempo se dijo, por lo menos en México, eh, sí fue por parlantes, ¿no? Se escuchaba muy adrede. Y claro, hace 5 años nosotros no podíamos prever eso. De hecho, el Perú había apostado por un gobierno de cambio, una vez más. Eh, pero bueno, lo sucedido con Pedro Castillo, con los errores de Pedro Castillo, con la presión de la derecha que también no lo dejó gobernar, hicieron evidentemente que desencadene en un panorama que nadie había calculado, ¿no? Que creo se nos va a salir de las manos y nadie está viendo claramente lo que se viene a continuación, que creo que va a ser mucho peor de lo que tenemos ahora. Dicen algunos que va a haber, es muy probable, dicen, que se está planificando un fraude. No, yo no, digamos, yo no creo, no comparto mucha esa idea por lo demostrado en nuestro país en las últimas elecciones, ¿no? Pese a todas las denuncias de fraude que Keiko Fujimori y compañía lanzaron mediáticamente y que además en las dos últimas elecciones la llevó a no reconocer el triunfo de PPK y de Pedro Castillo. em, los organismos electorales en nuestro país se han comportado correctamente. Digamos, es algo que hay que rescatar, ¿no? En términos de conteo, en términos de solución de conflictos electorales. Eso me lleva a creer de que no va a haber esto que sí se está mencionando hace mucho tiempo ya de un fraude, pero lo que eso no invisibiliza el proceso que estamos viviendo, que es el copamiento de estas instituciones electorales por parte de estos grupos de poder con el Fujimorismo a la cabeza, evidentemente, que pretenden tomar el poder por las buenas o por las malas, ¿no? Ya lo han hecho por las malas, ahora evidentemente van a legitimarse mediante una elección y sí, están copándolo, ¿no? De todos los problemas que hay con la fiscal de la nación, con alias Bane, que pretende retornar, que bueno, va a retornar, y que se le estaba voceando para ser la representante en el Jurado Nacional de Elecciones, todo apunta a eso, bueno, apuntaba a eso, pero esperemos a ver qué pasa, ¿no? Pero precisamente el copamiento de las instituciones, incluyendo, bueno, casi todas ahora, ¿no? Es, ¿para qué se va a hacer sino para planear algo que se parece por lo menos a un fraude? Sí, en efecto, pero digamos, desde el punto de vista académico, yo preferiría precisar el fraude electoral, yo creo que no va a existir, pero el copamiento evidentemente lo estamos viviendo, ¿no? Y lo que va a haber es un legitimamiento, una legitimación del poder, de quienes ahora detentan el poder, ¿no? Que ya los conocemos, que están ahí gobernando en el país libremente, impunemente, ¿no? Eh, y todo apunta a que vamos a tener un gobierno de ese sentido normalizado, legalizado y beatificado por las instituciones electorales en nuestro país. Pero, digamos, mira, cuando uno escucha a los periodistas, son bastante esquemáticos, digamos, parecen digitales, un lenguaje digital, cero o uno, blanco o negro. Y el señor César Hildebrand le preguntó a César, a Vicente Alanoca, ¿Venezuela, Cuba son dictaduras? Entonces, cuando quiso explicar un poco su punto de vista, no dice, ¿es dictadura, sí o no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo se define esas cosas? Que para decidir si algo es o no, hay que definir ese algo. En este caso, Perú.
¿tú lo definirías como? No, no parece ser democracia, Un no parece ser autoritarismo. dictadura, no sé, ¿qué se le puede definir? Somos un país autoritario, ¿no? O sea, Auto- sí, o sea, es un país autoritario en el sentido en cómo se gobierna, en el sentido en cómo se administra la sociedad, cómo se lleva adelante esta relación entre el poder y la sociedad, pero que mantiene una estructura electoral democrática, ¿no? Entonces, yo me animaría a ir por eso. No lo llamaría una dictadura en el sentido más estricto de la palabra, el concepto como lo conocemos, porque claro, normalmente la dictadura lleva por delante una bota militar, ¿no? Y digamos aquí el rostro, la máscara democrática, electoral, hace que no se llame así. Pero claro, tiene todo el tinte, todo el color, todo el olor y todo el sabor a un autoritarismo propio de una dictadura, ¿no? Porque si habla de militares, parece que los militares están a la cabeza, han logrado pensiones increíbles, vitalicias, que van a se gradúan, se jubilan a los 50 y tantos años y tienen sueldos como si estuviesen trabajando durante 40, 50 años. Y ahora han hecho amnistía para todos los crímenes que han cometido Exactamente. algunos miembros. No se puede culpar a las Fuerzas Armadas y a algunos miembros, ¿no? Ellos hacen en cuestión de cuerpo y olvidan todo, amnistía total, de modo que da la impresión que son ellos que gobiernan y el señora Dina Boluarte prácticamente hace lo que ellos quieren porque también ella podría, dicen algunos, ser enjuiciada y que lo que ella aspira es que este Congreso antes de irse pues dé una ley de amnistía de todo lo que pudo haber sucedido a partir del 2022. 23 en adelante, 22 en adelante, ¿no? 23 adelante. ¿Ya? Ley de amnistía, todo lo que ha sucedido, los procesos a partir del 7 de diciembre del 23 quedan amnistiados, nos olvidamos, no ha existido. Eso parece que aspira, ¿tú crees que eh, pueda lograrlo? Todo es posible ahora, Sí, ¿no? yo creo que sí. Lo que creíamos que era imposible en nuestro país se hizo posible, ¿no? Todos los retrocesos que hemos tenido en estos 2 años, casi tres, han sido posibles y todos pensábamos que era algo difícil de lograr, pero se logró, ¿no? Pero yo creo que hay que leer este panorama, esto que estás contando, en clave internacional también. O sea, es decir, este no es un proceso particular peruano. Este es un proceso que está ocurriendo en el mundo, que es un proceso de derechización y extrema derechización en el mundo que tenemos, donde por un lado se está disputando el espacio público en el sentido de negar todo aquello que los ejércitos liderados por extremas derechas, por fascismos, han hecho en muchos países, ¿no? En Italia, por ejemplo, en España, al igual que en Argentina, al igual que en México, al igual que en el Perú, por mencionar solo algunos casos, está ocurriendo esto, el negacionismo, ¿no? Primero decir de que no ocurrió lo que dicen que ocurrió, negar la violencia, negar las masacres, negar los años de impunidad violenta que tuvo el ejército en nuestros países. Y en segundo lugar, hacer política real, no solamente para negar e invisibilizar todo este proceso, sino cambiar la historia y además pontificarlos en esa historia, ¿no? O sea, no sería extraño que Vladimiro Montesinos en unos años sea un héroe de algún proceso democrático en nuestro país, así como Fujimori ha sido declarado beatificado por el Fujimorismo y por un amplio sector de las derechas en nuestro país como un apóstol de la democracia y del crecimiento económico. No nos sorprendamos que Montesinos pueda llegar a ser algo similar, ¿no? En Argentina ocurre lo mismo con toda la violencia que ocurrió con Videla a la cabeza, ¿no? Recordemos ahora lo que ocurre hace algunas semanas, nada más, que el gobierno de Milei
lanzó una tremenda propaganda negacionista eh, contra todo lo que ocurrió, ¿no? Negando incluso el rapto de los niños, la desaparición de hijos, de madres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que ocurre en todo el mundo, es un proceso que estamos viviendo. El Perú no es tan particular como creemos en ese sentido, pero sí, nuestro país tiene particularidades, ¿no? Como el fujimorismo, que es una particularidad nuestra, digamos, ¿no? Como una derecha que viene cargada de toda una, digamos, de toda una cultura de la élite vieja que tenemos en el país que nunca se logró actualizar, ¿no? Eso es lo que tenemos como particular, ¿no? Pero la particularidad del Perú es evidente, ¿no? Hay comunidades que no, digamos que el mestizaje no es completo y hay regiones que son mucho más originarias genéticamente hablando, y cuando ocurren las masacres en esas regiones prácticamente es una cosa pequeña, digamos, 50 muertos en el sur de los Andes no es igual pues a 2 muertos en Miraflores, digamos. Hubiera sido una En efecto. catástrofe, entre comillas, para el gobierno, hubiera habido un cambio de gobierno al toque, ¿no? Pero ese racismo que dicen algunos nos hace como uno de los países más racistas del mundo. ¿Tú como antropólogo das cuenta de ello? ¿Lo notas o Sí, en efecto. En efecto, creo que apuntas muy bien, esa es una de las particularidades que tenemos en el Perú, no la discriminación y el racismo como tal, sino los niveles que tenemos y cómo funciona. Eso sí es particular, ¿no? Solamente por mencionar un dato para tener contexto de esto, el 2021-22, si no me equivoco, la Universidad Pacífico sacó una investigación muy interesante sobre la autopercepción de los peruanos sobre el racismo en el país. Esta investigación empató con algunas investigaciones latinoamericanas en el mismo sentido, y el promedio latinoamericano en que la población siente que existe racismo y esa misma persona sufre racismo en su país es del 36% de la población nacional, en promedio en América Latina. El Perú estaba rodeando el 40%, ¿no? Entonces, sí, esa es una particularidad importante en nuestra historia, que se ha podido ver no solamente a lo largo de los 200 años de la República como país, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Son estructuras coloniales que de alguna forma están relacionadas en la forma en cómo se ha construido nuestro país, teniendo el racismo como algo transversal, entendiéndolo además como un elemento para mantener las desigualdades en el Perú, naturalizarlas y hasta cierto punto reivindicarlas, que es algo que hemos tenido presente, ¿no? Y a eso hay que sumarle algo que va de la mano, y son los niveles de desigualdad, ¿no? O sea, el racismo no antes, solamente es antes un que hecho. pases a la desigualdad, Sí. una pregunta es, esta operación quirúrgica que se ha hecho la señora presidenta para tratar de, digamos, limar su aspecto originario, ¿también crees que sea expresión del racismo contra ella misma? Evidentemente lo es, ¿no? Evidentemente lo es. O sea, el racismo está naturalizado hasta en las estructuras más invisibles de nuestra familia, ¿no? O sea, está con nosotros más de 200 años. Todavía es algo que no se ha investigado con profundidad en nuestro país, pese a que después de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue un tema muy debatido. Seguramente lo recuerdas, el 2004, 2005 en adelante se debatió mucho sobre el tema, se investigó algo, pero todavía falta investigar, ¿no? La profundidad, el arraigo del racismo que tenemos. Y esto va de la mano con la desigualdad. O sea, Claro, pero porque ¿qué es el racismo? antes que pase la ¿No? desigualdad, también el hecho de la amnistía que se acaba de dar es por los crímenes horrendos, indescriptibles que se han dado también en los Andes, ¿no? O bien contra unas personas de origen provinciano que estaban en barrios altos, ¿no? Es- Claramente ocurrió, ahí hay algo que tiene que ver más allá de la
el concepto de clases sociales. Pero en fin, con Exactamente. la No, desigualdad, perfecto. Sí, mira, antes de pasar a eso, porque van de la mano, el concepto de racismo y desigualdad van de la mano, si no, no se entiende, ¿no? Pero digamos, para que el público que está viendo, que no todos están enterados del asunto, hay que recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, dice, lanza un aproximado de unos 70.000 muertos a causa de la violencia interna. eh, el 75% de la población muerta o desaparecida eran indígenas. En un país en el que hasta ese momento, estamos hablando en los 90, el 25% se consideraba indígena. O sea, en el conflicto armado más violento que hemos tenido en el último siglo, podemos decirlo así, el 75% de víctimas fueron indígenas. La gran pregunta en ese momento fue, ¿por qué, si aparentemente vivíamos en una democracia, por qué los medios de comunicación demócratas, ¿no? O por qué la opinión pública no se preocupaba y no se enteró de esta extrema violencia, sino hasta que llegó hasta Tarata, sino hasta que llegó hasta Miraflores, hasta Lima, ¿no? Entonces, es esa gran pregunta la que motiva justamente la preocupación por la dinámica, la estructura, el funcionamiento, el carácter racista de nuestro país. y también Eh, aparte de los dos muertos que hubo acá en Lima, que significó la vacancia del presidente Merino. Sí, pero claro, eso posteriormente, ¿no? Pero digamos, la gran pregunta en ese momento para que la opinión pública, las ciencias sociales mueva los reflectores al tema del racismo fue eso, ¿no? Y eso, repito, va de la mano con la desigualdad. ¿En qué sentido? O sea, hay que entender que el racismo no es solamente una práctica cotidiana que depende de cada uno y que se soluciona motivándole y enseñándole y educándole a cada uno que no hay que ser racista. No. En el Perú se ha demostrado, y la historia nos lo ha mostrado, que el racismo es una ideología, una política, una práctica, una forma de entender la política para legitimar las desigualdades sociales. Porque claro, los que están arriba tienen miedo de cierto equilibrio donde el de abajo empieza a subir, ¿no? Entonces, el racismo se convierte en una herramienta importante para marcar y legitimar esas desigualdades. Por eso es que el racismo en nuestro país cambió tanto. Inicialmente, si es que uno puede buscar en la historia, inicialmente el concepto de indio no tenía la acepción y la carga peyorativa que tiene ahora, ¿no? En la colonia, el concepto indio era una categoría meramente administrativa. Incluso en los relatos de esos momentos, bueno, grandes textos que podemos citar, había indios en todo el país. Lo que ocurre en la República es que el imaginario nacional que se construye desde las élites y desde los intentos de proyecto nacional que vienen de estos lugares, hacen de que el indio como idea, como sujeto, no solamente adquiera un sentido peyorativo, sino se encierre en un espacio geográfico particular como los Andes. Entonces, si el indio inicialmente en la colonia era graficado incluso como una persona vestida a la usanza de esos años, pero que leía música, porque hay imágenes donde se grafica a los indígenas leyendo partituras, ¿no? Con los años, incluso podemos ver que Paz Soldán grafica a los indígenas como borrachos, tirados en el piso, sentados, que es la vieja imagen que tenemos en los últimos 150 años de los indígenas, ¿no? Y así la imagen del indio ha ido cambiando, el sentido, el concepto de lo indígena ha ido cambiando, justamente para servir a esto. ¿Qué cosa? Mantener las desigualdades. Y el Perú es uno de los países más desiguales del mundo. Y a eso quería llegar, ¿no? Otra vez para contextualizar, el promedio mundial de desigualdad se refleja en muchos datos, pero uno de ellos es que el 1% de la población más rica del mundo concentra entre el 25 y el 28%, en algunos lugares hasta el 30% de la riqueza de sus países. En el Perú llegamos hasta casi el 33%. O sea,
Los ricos peruanos concentran mucha más riqueza en promedio que el mundo, ¿no? Eh, de los ingresos de nuestro país. Entonces, no es casualidad que seamos un país tan racista y que a la vez seamos un país tan desigual. No es casualidad, ¿no? El racismo Y sirve que a para la vez, legitimar y que eso. a la vez seamos un país pobre, porque el racismo, la desigualdad, siempre termina en país de pobre, pues, porque no se da la oportunidad a todas las fuerzas mentales que hay en el país. Se margina al 90% de la población que no tiene acceso a la educación y por lo tanto el país no va a producir como podría. Como sí ha ocurrido en China, que se han levantado y ahora prácticamente a la primera potencia mundial, ¿no? Bueno, interesante el tema. Ahora, claro, pero también en la época que estaba en la universidad, me acuerdo de estudiante, se decía que hay instituciones más racistas que otras, ¿no? La Marina, por ejemplo, todos parecía una fuerza de ocupación, no parecía una fuerza peruana. La Y lo Fuerza sigue siendo, Aérea, ¿no? ¿no? Eso se está mejorando, ¿tú notas? ¿Se está eliminando ese racismo o persiste? No, justamente en nuestro país seguimos creyendo que el racismo es un tema solamente cultural. Entonces, las políticas de lucha contra el racismo solamente llegan a ese nivel, ¿no? Se dice, bueno, vayamos a los colegios a enseñar a los niños que no hay que ser racistas, ¿no? Vayamos a las universidades a enseñar de que el racismo es malo. Hagamos un programa en televisión nacional explicando que todos somos iguales. Pero no, lo fundamental es que tenemos que entender que el racismo, la discriminación, no solamente está en ese nivel cultural, educativo, está en los niveles más profundos de nuestra sociedad, está en los niveles económicos, ¿no? Está en los niveles sociales. Entonces, mientras no haya políticas públicas que ataquen esas profundidades de nuestro país, el racismo va a continuar floreciendo, ¿no? Porque claro, evidentemente a los grandes grupos de poder en nuestro país no les conviene hacer eso, ¿no? O sea, ¿qué significa atacar el tema en la profundidad de su causa? Significa primero reconocer a los indígenas o reconocernos, ¿no? Como una población que también tiene derecho a gobernar y que también puede acceder al poder. Pero no, aquí no hace eso, ¿no? No pasa eso, ¿cierto? Pese a que Claro, hay una gran porque población indígena, no es muy tiene importante, representación real. muy importante lo que señalas, porque cuando uno habla de racismo, en todo caso, cuando hablo de racismo, no me refiero pues a que, digamos, ¿cómo decir? Que no quieran juntarse con tal o cual persona de tal. No, no, eso es totalmente significante. Cuando hablamos de racismo, es que para tener acceso a las instituciones estatales, que son de todos, se usa esos criterios racistas. Por ejemplo, Exactamente. como decía en la Marina, en épocas pasadas, no sé cómo será ahora, eh, los criterios eran pues altos, apellidos extranjeros, a eso me estoy refiriendo, que los blancos se reúnen entre los blancos y los otros entre otros, eso no es totalmente cultural, como tú señalas, lo que se requiere acá es que se elimine ese tipo de racismo. El Perú es uno de los pocos que yo conozco que, por ejemplo, la condición para ser oficial de la Marina es 1,70 y tantos. En Francia, la talla mínima es 1,49 m. ¿Por qué 1,49 m? Porque en las embarcaciones marinas hay un aparato para ver el ángulo de las estrellas que hay que tener esa talla y poder ver. O sea que es una cosa técnica. En ningún país que yo conozco hay talla mínima para ser oficial si no es por cuestiones técnicas. Y acá en este caso, obviamente, como se dice que la gente mal alimentada, que son los andinos, tienen baja talla, no pueden ser pues oficiales de nada, casi de nada, salvo de la clase media que tienen algo que comer.
para ser oficial de la policía, de todo, le ponen talla. Eso es racismo. Y cuando uno va a los organismos del Estado, mientras más uno sube en las instancias jerárquicas, ve un cambio de color. Eso es racismo, no es otro. No es racismo el hecho de que no me permitan entrar a un nightclub, a que sea una tienda. En Eso es efecto. totalmente secundaria. Los indios, los indígenas, los provincianos tenemos nuestras propias maneras de divertirnos. Eso no me preocupa. Lo que nos preocupa es que el país no permite el acceso a todos los peruanos a las instancias de gobierno y por lo tanto el país está gobernado por un 10% de la población y eso significa que no son los más capaces. Estadísticamente no se escoge a los más capaces, sino a ese grupito. Es como que de aquí volvemos al tema por el cual nos hemos conversado antes. Es ahora incluso hay familias que se organizan en partidos. En otras palabras, ya parece que estamos regresando a la época de la, ¿cómo diríamos? De la Edad Media en Europa, ¿no? Los monarcas con herederos, hay familias que tienen eh, congresistas en gran número, eh, usan su riqueza para ello, hermanos, primos, etcétera, y bueno, y lo hacen con su plata. Aunque hay algunos políticos, conozco uno, que usa los recursos del Estado para hacer un partido, pero también mete a su familia, son los dueños del partido, y se dicen demócratas, se dicen, eso ya me parece increíble. ¿Cómo has analizado el tema interesantísimo sobre el cual has hecho tu tesis? Sí, bueno, es una investigación que hice para la maestría. Es algo que lo sabemos de sentido común, ¿no? Los partidos políticos familiares, que es algo que socialmente se ha bautizado así, pero digamos he querido profundizar en la investigación de esto. Eh, es algo que siempre ha ocurrido en la historia. Seguramente tú te acuerdas de los viejos partidos peruanos, ¿no? El paradismo, etcétera, que también eran familias, ¿no? Lo que ocurre y la particularidad que tenemos ahora en nuestro país es que este tipo de partidos son los que curiosamente tienen el poder del país en los últimos 10, 15 años eh, y no se les ha visto, ¿no? En América Latina también hay partidos políticos familiares. El Partido Verde en México, por ejemplo, es un partido político familiar. En Argentina tenemos algunos otros ejemplos más pequeños, pero no tienen la relevancia pública ni política que tienen aquí en el Perú. Entonces, eso me llevó a preguntarme por qué ocurre esto en nuestro país, a qué se debe. Y lo interesante ha sido ver de que, por ejemplo, en nuestras últimas elecciones presidenciales y congresales, de los 10 partidos que entraron al Congreso, bueno, ahora no sabemos cuántos hay porque se han dividido como siempre ocurre en el Congreso, pero en ese momento, cuando entraron 10 partidos al Congreso, 6 tenían el perfil de partido político familiar. Entonces la pregunta era, ¿qué era un partido político familiar? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo se desempeña? ¿Y cuánto daño esto representa a nuestra democracia, a nuestra política y a la sociedad? ¿No? Entonces, para que pongamos un ejemplo, el partido fujimorista es un partido político familiar, evidentemente, ¿no? El padre funda el partido político cuando estaba en la agraria, algunos de sus compadres son los que le ayudan a conformar el partido político, que digamos es algo que no se ha visto mucho, solo para dar una pequeña noticia, el esposo de Marta Chávez era compadre de Alberto Fujimori y fue uno de los que ayudó a construir el partido en estos primeros momentos iniciales, ¿no? Y así podríamos ir dando más ejemplos. Perú Libre es otro ejemplo de partido político familiar. El hermano, la mamá, ¿no? Y algunos otros parientes cercanos que están cerca administrando el poder del partido político, ¿no es cierto? Igual Podemos Perú, la familia Luna Gálvez, ¿no? Que los hermanos, ¿no? El hijo, la sobrina. Además, lo interesante de esto para mi investigación ha sido ver los casos judiciales, ¿no? Porque uno se entera quién es la familia cuando empieza a ver las denuncias que tiene, ¿no? Entonces, no solamente tienen el mismo apellido, sino que están metidos en los mismos espacios por los que se los acusa de delitos.
Ahora último podemos ver casos como los de la familia Humala, ¿no? También el mismo FREPAP, que es un partido familiar. Por más de que estos partidos tengan algunas otras particularidades, en el caso del FREPAP, por ejemplo, un partido muy cercano a la religión, etcétera, pueden ser partidos de derecha, pueden ser partidos de izquierda, pero mantienen esta característica de que son las familias las que administran y detentan el poder de los partidos políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en la investigación. Lo que yo he encontrado es que a partir de un estudio de caso, he podido ver como un movimiento regional en Cusco al que tuve acceso, felizmente, pude ver cómo el partido desde su fundación, a medida que crece la élite partidaria, ¿no? También crece la estructura familiar y la estructura de parentesco del líder partidario. Entonces, a medida que se hace más fuerte la estructura de líder, la estructura familiar del líder del partido político, el partido político en su élite partidaria, o sea, donde se toman las decisiones, también adquiere mayor fortaleza, ¿no? Es una, digamos, es algo simpático que ocurre en términos teóricos, pero lamentable en términos políticos, ¿no? Cómo las familias se apoderan de la política y hacen un partido político, evidentemente, entonces, para el beneficio familiar antes que el beneficio colectivo, ¿no? Y eso no solamente ocurre en los grandes partidos, ocurre en los partidos chiquitos en regiones que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? Pero bueno, más o menos va por ahí. Ahora, tú has investigado cómo nació el partido Fujimori. Ya me dijiste que fue el cuñado de Marta Chávez que lo ayudó. Y en el caso de Acuña, ¿cómo fue? Bueno, mira, yo no he investigado a detalle estos grandes partidos porque el acceso a ellos es limitado, ¿no? Evidentemente la señora Fujimori no me va a permitir entrar a su entorno a hacer entrevistas y preguntar quién con quién va. Eh, Podríamos poner otro ejemplo en el Fujimorismo que es interesante, ¿no? Este es una, digamos, lo interesante de esta investigación es que viene de la antropología que poco ha visto estos temas de la política, pero que creo que tiene mucho que ver. La familia, el parentesco en la antropología, no solamente tiene que ver con la relación sanguínea que hay entre parientes, también hay parentesco simbólico, ¿no? Seguramente tú eres padrino de algún joven, alguna joven, y ese padrinazgo, que es fruto de una relación simbólica, no sanguínea, también te convierte en su familia. Hay una relación familiar ahí que no es tan directa, pero evidentemente es parte de tu familia. Eh, entonces, esa perspectiva de ver el parentesco en esos términos, que es algo muy estudiado en la antropología, nos permite ver cómo las relaciones dentro de los partidos políticos no solamente tienen que ver con relaciones sanguíneas, sino con este tipo de parentesco simbólico. No sé si tú recuerdas, hace algunos años salió una denuncia cuando Keiko Fujimori y su entonces esposo fueron a bautizar una iglesia que el señor que era presidente del partido fujimorista en ese momento, dueño de la Universidad de las Peruanas, ahora me acuerdo el nombre, Ramírez, ¿no? Este señor Ramírez había construido una iglesia en Cajamarca, en una localidad de Cajamarca, y los invitó a bautizar la iglesia, ¿no? O sea, a recrear este acto simbólico de padrinazgo, ¿no? Entonces, uno puede ver ahí cómo se afianzan estas relaciones, que van más allá de lo sanguíneo. En el caso de los Acuña, sí hay una relación sanguínea mucho más clara, que tiene que ver con toda la familia Acuña. Bueno, algunos hermanos en excepción, pero con la mayoría de la familia Acuña que se construyó este partido, ¿no? Con los hijos de César Acuña, con los hermanos de César Acuña, con la ex esposa de César Acuña, ¿no? Que además encontraron la fórmula mágica de sostener un partido político y hacerlo exitoso a partir de una universidad que ellos crearon, bueno, que en realidad eran tres, ¿no? Eh, pero podemos ver ejemplos de ese tipo, ¿no? Igual podríamos ver como un intento lo que ha ocurrido, he visto en algunas noticias de Antauro Humala cuando lo sacaron del partido Antauro,
¿no? El presidente del partido lo denunció, le dijo que quería meter a alguno de sus familiares, digamos, es algo que siempre ocurre. El problema con esto es, digamos, la gran pregunta es, ¿por qué ocurre así, con esa predominancia en nuestro país? Yo considero que ocurre principalmente porque el sentido de sociedad ya ha desaparecido en nuestro país. A partir de la investigación que he hecho, lo primero que ha salido es que como estamos en una sociedad hiperindividualizada, no hay confianza para construir un espacio de participación política como un partido político. Y a las personas que yo he logrado entrevistar, que, bueno, son dueños de partidos políticos familiares, me decían claramente que era más fácil administrar un partido político así, con su familia, ¿no? Entonces, el partido político que yo investigué aquí en Cusco, a detalle, daba el caso de que el fundador era el secretario de organizaciones, su hijo era el secretario general, su esposa era la encargada de coordinar eh, con el Jurado Nacional de Elecciones, que ahí con un cargo importante. Su tío materno tenía una secretaría, ¿no? Su sobrino tenía la Secretaría de Juventudes, ¿no? Y así se fue construyendo un partido político así. Y lograron ganar una elección política así, en Cusco, ¿no? Hace un tiempo. Y a nivel nacional ocurre lo mismo, ¿no? Esto nos lleva entonces a pensar que gran parte del deterioro de la política y de la democracia en el Perú se debe a esto, ¿no? Es evidente que un partido político familiar va a pensar antes en su beneficio, en su familia, antes que en el bien común. Y en un país donde no tenemos bien común o el sentido del bien común, es evidente que van a proliferar este tipo de partidos políticos, ¿no? Bueno, eso significa pues que tendremos más familias si comienzan a tener plata, pueden hacer, porque hoy en día con el dinero se puede juntar las firmas para hacer un partido que se convierta también en una empresa, ¿no? Que tiene mucha influencia y como vemos por las noticias, una serie de intereses que se mueven a partir de las instancias gubernamentales. Sí, en efecto, o sea, es lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, el interés en ascender socialmente a partir del partido político incluso, que es algo que ocurre mucho en regiones, ¿no? El caso de esta familia al que yo investigué en Cusco logró ascender socialmente a partir de construir un partido político, ¿no? Y a partir de ganar elecciones. Em, y sí, va en desmedro de la democracia, va en desmedro de la política y además permite la parcialización de la política, ¿no? O sea, ya no se empieza a discutir proyecto nacional, ya no importa qué es eso, ¿no? Lo único que se empieza a discutir es cómo zafamos de nuestros delitos cuando llegamos al poder, que es algo que estamos viendo cotidianamente en el escenario regional y en el escenario nacional. En el Congreso podemos ver cómo se hacen leyes para zafar de condenas que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Hemos visto cómo el partido fujimorista utilizó el Congreso, utilizó sus partidos, utilizó la política para sacar a Alberto Fujimori, ¿no? Dándole la espalda a pactos internacionales que se opusieron, ¿no? Incluso quisieron darle bueno, el sueldo presidencial que le correspondía, pese a que no le correspondía por haber estado ya sentenciado por varios delitos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso obedece justamente a esta lógica de administrar un partido en beneficio personal. Muy Nada bien, más. vamos a pasar a las preguntas, ¿te parece? Sí, claro, adelante. Los seguidores hacen preguntas, pero como siempre, debo decirles, amigos, seguidores, con todo respeto, hay que preguntar. Y si quieren dar una opinión, que sea breve, pero sobre todo no usar calificativos, adjetivos, no, son
ideas o preguntas, nada más. También hay propuestas, algunos como Gina Mayalza nos sugiere entrevistar a una persona, pero este programa está abierto a todos los candidatos. Se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema, nos dan su WhatsApp y le hacemos la entrevista. No tenemos el teléfono de todas las personas, nos gustaría, pero si ustedes tienen, nos la pasan para a entrevistar a la persona que ustedes crean conveniente. Willy nos dice también que desearía que entrevisten a la destacada científica peruana Marina Gol, que está laborando para la SpaceX de Elon Musk. Bueno, hay muchísimos científicos que están trabajando en instituciones de mucha importancia. No tenemos el contacto. Estimado Modesto, Sí. creo que ese, quien te escribió eso es un troll, porque Marina Gold no es una influencer, entiendo, no es una científica. Así que, Bueno, ya ves, por eso digo, no tenemos eso. Marco Alcántara nos pregunta, bueno, da una información, una opinión, dice, Dina no representa al Perú. Bueno, representa a algunos peruanos, ¿eh? Eh, Chuck Bishop nos dice, lo que no entiendo es por qué los caviares no quieren aceptar que estamos en una dictadura. Bueno, ya, estimado Bishop, ya lo he señalado, acá nosotros no somos partidarios de colocar afiches, etiquetas. Primero, si tú eres amable, define allí qué cosa es una dictadura, 3, 4, 5 puntos, y después de ello diremos que si el Perú responde a esas definiciones. Yo ahora, francamente, sí, permíteme, por favor, porque es algo muy constante, es este tipo de intervenciones que me parecen muy válidas aclarar y dialogar con ellos. La bueno, dictadura, en términos teóricos, desde la ciencia política, desde la sociología, es una categoría que se ha utilizado para caracterizar a gobiernos militares que han ingresado al poder mediante golpe de Estado. Estos gobiernos militares que recordamos muy bien el siglo pasado, con golpes de Estado sangrientos, sanguinarios, ¿no? Que llevaban adelante una dictadura, ¿no? Eh, Eso es lo que conceptualmente, desde la teoría, que se puede discutir, evidentemente está para eso, es lo que se ha llamado dictadura. Ahora, ¿por qué, digamos, desde la academia no se llama dictadura a este gobierno de Boluarte? No es por defenderlo, no es por minimizar la violencia, los delitos que están ocurriendo y que han venido ocurriendo, sino es simplemente por una cuestión conceptual. Este gobierno no llegó por un golpe de Estado militar. Es verdad, podemos discutir la forma en cómo llegó Dina Boluarte al gobierno. Si bien es cierto, hubo sucesión presidencial, que en términos legales y normativos obedece a una democracia. Por eso decía, todo el color, todo el sabor, todo el olor de este gobierno y de esta forma de relacionarse con la sociedad civil hace que parezca una dictadura. Pero a eso, desde la teoría, desde la ciencia política, desde la sociología, la llamamos un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque puede mantener una máscara democrática en términos electorales, que es como lamentablemente lo hemos entendido en el Perú en estos últimos 25 años. Es decir, una democracia de papel que solamente sirvió en términos institucionales, arriba, ¿no? Para llamar elecciones cada 5 años, para tener algunas instituciones independientes en algunos momentos, más que otros, ¿no? Pero que nunca logró aterrizar a la sociedad. Es decir, la democracia es un proyecto, un régimen de gobierno pensado para el bienestar de la sociedad. La pregunta es en el Perú si es que la democracia logró eso. Y lo que hemos visto en los últimos 25 años es que si bien es cierto, ha habido un
crecimiento de la riqueza en algún sentido importante, ha habido alguna disminución de brechas de desigualdad, de pobreza. En realidad, en el fondo, las brechas se han estado manteniendo casi igual, casi igual. Es decir, la democracia no logró aterrizar. Entonces, por eso es de que llamamos desde la academia, no porque seamos caviares, ¿no? Que es un concepto muy maniqueo, ¿no? Sino porque estamos apegándonos un poco a los conceptos que nos ayudan a pensar justamente lo que estamos viviendo. Si no lo haríamos, entonces empezaríamos a decir cualquier cosa, ¿no? Lanzar adjetivos eh, que, digamos, no nos ayudan mucho a pensar lo que está viviendo el país y lo que está por venir. Si no, solamente estaríamos un poco soltando el hígado, que también está bien, ¿no? Pero digamos, no nos corresponde. Tiene razón, en ciencia se maneja términos, se combinan términos y en el lenguaje se usan los términos que uno ha adoptado, pero para que el otro me entienda, tengo que decirle qué significa cada término que estoy usando. Si no, estaríamos pues en un lenguaje, en un diálogo de sordos. Hace poco nos visitó una científica venezolana y nos hacía reír con sus ocurrencias, y no ocurrencias, sino su descubrimiento, ¿no? Que viene a Perú y acá se encuentra que, una palabra que allá en Venezuela tiene un significado, acá tiene todo lo contrario, la inversa, ¿no? Este, decía, por ejemplo, la palabra que mucha gente usaba en el pasado, pendejo, en Perú es un tipo muy vivo y en Venezuela es un tipo muy sonso. De modo que hay que, cada vez que uno quiere intercambiar ideas, Sí. hay que primero definir cada término que va a usar, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, en efecto, sí, por eso te pedí un tiempo para explicar por qué justamente decimos que es un gobierno autoritario. Justamente por eso, ¿no? Ahora, Para que un poco un gobierno analicemos a autoritario fondo. que tenga las mismas consecuencias que una dictadura puede ser. Dicho sea de paso, estaba leyendo que el señor Adolfo Hitler fue designado por un gobierno elegido democráticamente. O sea que él inició su trabajo en el Estado de manera elegida democráticamente, pero luego se convirtió pues en lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, de modo que no necesariamente cuando se empieza por una elección termina con un gobierno agradable, como en el caso que tenemos nosotros. Bueno, Marco Alcántara, por ejemplo, dice, abajo la dictadura con Guesal. Bueno, ya esa es una idea que él tiene. Chuck Bishop dice, exacto, doctor Montoya, los militares sostienen a esta dictadura, si no, Dina ya hubiera caído. Dice. Marc Coya dice, queremos de presidente a un puneño. Bueno, esa es una voluntad de, del señor Coya. Viva Puno, dice Marco Alcántara. Parece que hay pues un regionalismo también, ¿no? A la Noca Bermejo, dice Melina Rosa Heredia. Parece que tenemos gente del sur que nos está viendo, parece, ¿ah? ¿Cuál es tu opinión del regionalismo, estimado César? Bueno, no hay que olvidar que a lo largo del siglo XX el sur peruano fue uno de los protagonistas más importantes en la construcción de intentos de proyecto de país. Los indigenismos, por ejemplo, que fueron estas grandes corrientes de emoción, ideológicas, políticas, de poner al indio como sujeto nacional, justamente viene impulsado de Puno, de Cusco, de generaciones de indigenistas forjados en estos lados del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que en las últimas décadas se le ha perdido de vista al sur peruano, pese a que el sur peruano siempre electoralmente ha decidido quiénes compiten en segunda vuelta, ¿no? O sea, uno Efectivamente, recuerda siempre, ¿no? Uno recuerda las últimas 5, 6, 7 elecciones, el sur peruano, pese a que no tiene, pues, las grandes ciudades del sur peruano, digamos, no son Trujillo, ¿no? Que es una ciudad grande, no es La Libertad con una población electoral más importante, pero el sur peruano siempre ha decidido quién llega a segunda vuelta.
Es algo que se ha perdido de vista, pero deberían tomar en cuenta mucho los candidatos al momento de conversar con el Perú y de mirar al Perú. Aunque algunos llegan a lo ridículo de ir a disfrazarse con candidatos y bailar como si fuesen puneños, ¿no? Bueno, Gina dice, un buen presidente mínimo necesita ser estudiante de ciencias políticas como la política de fondo. ¿Ve? Ahí te están proponiendo, César, ¿ah? No, por favor. No, Marco no. Alcántara dice, necesitamos un presidente preparado. Jesús Sergio Galindo dice, no creo que haya sido racismos, es porque Lima no apoyó el intento de Castillo de cerrar el Congreso. Bueno, es una opinión. Gina Malyalza dice, Montoya entrevista, nuevamente quiere que entreviste a alguien, pero ya les digo, comuníquense conmigo, no lo conozco. Chuck Bishop dice, César Aguilar, ¿usted opina sobre la amnistía que Dina está creando para ella misma? Ya más o menos hemos hablado. ¿Cuál es tu opinión, Sí, César? yo creo que va en línea a lo que se ha dedicado a hacer la gran mayoría de políticos en nuestro país, que justamente obedece a esta lógica de partidos políticos familiares. Pensar en el corto plazo y pensar en el beneficio personal. Estamos en un contexto gravísimo y permíteme repetir esto. Es un contexto en el que no hay proyecto nacional. Hemos dejado de pensar al país como una nación a futuro en 40, en 50, en 100 años. Digamos, uno diría en 200 años casi nunca lo hemos hecho, sí, claro, pero ahora aún más lo hemos dejado de hacer. Uno ve, por ejemplo, otros países, ahora que China está emergiendo en el contexto internacional desde hace algunos 10, 15 años. Uno puede ver en China un país que piensa su nación a futuro y no pues en 5 años, no en 10. Lo piensa en 100 años a futuro, en 50 años a futuro, ¿no? Y entre quien entre, tiene que adaptarse y avanzar en ese camino. Pero lo que ocurre en nuestro país es lo contrario. O sea, tenemos políticos que ingresan a tomar al Estado como un botín y al servirse del Estado como un botín y utilizarlo para librarse de sus pecados y de sus condenas. O sea, lo de Dina Boluarte es un ejemplo más en el largo rosario de ejemplos que existe en este sentido. Yo les mencioné otro de Alberto Fujimori que utilizó a su partido para sacarlo de la cárcel, para intentar darle otra vez el dinero que le tocaba a los presidentes, pese a que a él no le correspondía, y pese a que no pagó un sol de su reparación civil. O sea, para eso se está utilizando los partidos políticos, ¿no? Y por eso no es casualidad tampoco de que estamos en un país que en las próximas elecciones vamos a tener cerca de 40 partidos políticos y 3 o 4 alianzas, o sea, es decir, promedio de 40 opciones para votar. O sea, no es casualidad, obedece justamente a este contexto de crisis que estamos arrastrando desde hace un tiempo. No hay confianza en la ciudadanía, no hay sentido del bien común. Esto que mencionaba uno de los participantes en el chat, de que Lima no quiso participar en las protestas, sí, ahí también hay racismo. Y sí, eso también nos muestra de que no hay sentido del bien común, ¿no? O sea, lo que ocurre en Puno, lo que ocurre en Cusco, lo que ocurre en Arequipa, los muertos que pueda haber, por más de que sean 50, 56, por más de que haya más de 180 heridos de gravedad que van a vivir toda la vida con esa gravedad, en Lima no importa. Y ese no importa también está cargado por el racismo. Y eso también es parte de la inexistencia del sentido del bien común. No nos preocupamos por el otro, no nos indignamos por el otro, ¿no? Eso es Acá una característica que tenemos ahora. Gina dice que estos partidos son panacas. ¿Qué es una? Tú conoces panaca. ¿Cuál es la, Sí, es algo interesante que salió en mi investigación también. Las panacas, hay que entender, es un concepto inca que viene, digamos, para pensar la distribución política inca a partir de familias, ¿no? Las panacas incas eran justamente familias
incas, que no solamente eran familias sanguíneas, sino también eran familias no sanguíneas, por eso otro tipo de relación simbólica que está ahí, ¿no? Entonces, uno de mis entrevistados, por ejemplo, me decía, yo he aprendido de los incas a hacer política. Yo le decía, ¿cómo? La panaca es la única forma de hacer política. O sea, intentó actualizar, ¿no? El concepto, la idea que se tiene desde la historia, desde la etnohistoria sobre las panacas, para su uso y para su justificación, ¿no? Y decir, mira, el Incario ha florecido tanto a partir de una administración política en panacas incas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo ahora? Bueno, es lo que salió, ¿no? Pero hace referencia a eso, también entiendo. Muy bien, muy bien. Entonces, hay efectivamente una polarización respecto, le estoy leyendo los comentarios, a lo que sucedió en el sur, ¿no? Algunos dicen, también algunos intelectuales, que aquí ha habido una organización de gente manipuladora que ha empujado a las personas a levantarse y querer destruir el aeropuerto y por lo tanto había que ejercer la fuerza. De modo que los culpables de las muertes son los instigadores, no Dina. Dina no tiene que ver. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, eso es lamentable, ¿no? O sea, eso es lamentable. Eso tiene que ver también con lo que veíamos al inicio, con el racismo que está enquistado. Es una forma de racismo, ¿no? Porque están diciendo, y esto viene de la idea además del buen salvaje. La idea del buen salvaje es que los indígenas son buenos por naturaleza y Occidente llega a corromperlos, ¿no? Entonces, una forma de utilizar ese concepto que viene desde hace varios siglos atrás, en términos racistas, es lo que hemos visto ahora en estos últimos años, ¿no? Es decir, los campesinos son ignorantes. Ellos no saben por qué se han levantado, ¿no? Han venido asusadores, han venido gente de Bolivia con balas Dundum, han venido los ponchos rojos y los han obligado a marchar, ¿no? O sea, es quitarle la capacidad de pensar al indígena, al campesino, a los sujetos, ¿no? Como si no tuvieran capacidad de decisión, de reflexión, siquiera, ¿no? Y de acción. Entonces, evidentemente eso obedece y ha obedecido a un discurso de deslegitimización de la protesta, O sea que es, criminalización de en la el fondo es protesta. un discurso racista. En efecto, en el fondo es un discurso racista, al igual que el uso de la categoría del terruco, ¿no? O sea, ahora el terruco ya es cualquiera que se levanta, ¿no? Y claro, el terruco tiene cara de indio, ¿no? ¿No es Bueno, pero cierto? acá también hay pues los famosos, ¿cómo le llaman? La pestilencia, un grupo de personas de partido conocido que se va a la casa de la periodista Rosa María Palacios y le grita de todo tipo de insultos, pero ahí no hay ese tipo de, parece que ni la policía se encarga de sacarlos, nadie nadie los molesta, ¿no? No Ahí les, está, ¿no? ¿no? Ahí le Ahí gritan de está. todo, con insultos que no voy a repetir en este programa, pero ella lo dice en su programa, cosas horribles, y hacen bulla, pero la policía, bien, gracias, o sea que hay una gran diferencia Sí, entre los claro, en efecto, manifestantes. en ¿Ah? efecto. Y no solo van donde Rosa María, ¿no? O sea, es un grupo que desde hace algunos años ha ido al IDL principalmente, a algunos otros institutos, y no solamente a gritar, a tirar excremento, ¿no? A cometer delitos incluso. Y claro, la policía no hace nada, es evidente por qué. O sea, es evidente, ¿no? O sea, el derecho de protesta está limitado para los ciudadanos que sí pueden protestar, no para el resto del país, ¿no? Es lo mismo que ocurrió con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, recuérdalo muy bien, prohibió hacer uso del centro histórico de Lima para cualquier movilización, ¿no? Y esto fue en el contexto de las grandes movilizaciones contra Dina Boluarte. Pero sin embargo, después de un mes, permitió que sí haya movilizaciones pro familia, pro vida, ¿no? Como se llama. Entonces, es evidente, ¿no? O sea, no todos los ciudadanos en nuestro país
tenemos o sea, estamos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, hemos retrocedido muchísimo en eso, hemos retrocedido muchísimo. Bueno, acá Dante Albert dice, oiga, no me hablen de racismo ni nada por el estilo. Acá estamos hablando de lucha de clases, es lo que sucede en el Perú. ¿Cuál es tu? También, o sea, sí, o sea, a ver, el racismo no es, no invisibiliza la lucha de clases, existe la lucha de clases. El racismo es el discurso que se utiliza para deslegitimar cualquier proceso que venga desde abajo para reclamar derechos o para reclamar algo que tenga que hacerlo. O sea, es un discurso que se utiliza incluso para invisibilizar lucha de clases o cualquier otra categoría que quieran utilizar para caracterizar estos procesos sociales. O sea, no invisibiliza en ningún momento, ¿eh? No hay que confundir eso. Solamente se utiliza de esa forma, ¿no? Indios que salen a protestar, ¿no? Que no saben por qué protestan. Recordemos a Dina Boluarte diciendo, por lo menos pídanme un puente, ¿no? ¿Qué cosa me hacen pidiendo democracia? ¿Qué saben ellos de democracia? Pídanme un puente, pídanme un hospital, pídanme un colegio, ¿no? O sea, ahí hay un discurso racista también, ¿no? Pero claro, atrás está justamente esta desigualdad social presente, histórica, ¿no? Donde sí, pues, todo se centraliza en la ciudad, en algunas ciudades, en el campo no, que es parte de este proyecto nacional que ya fracasó, ¿no? Que tenemos que cambiar en algún momento. Pero falta imaginar, falta construir para cambiar eso, ¿no? Bueno, menos mal que, como dicen, Dios es peruano y tenemos cualquier cantidad de minerales. Estamos exportando cobre, oro, somos entre los primeros exportadores y lo que permite grandes ingresos para el Perú. Menos mal digo, pero por otro lado, esos recursos son tomados y no son usados en bienestar de la mayoría de los peruanos, sino de un grupo pequeño, muy pequeño. Eso hace inviable un desarrollo. Si no se desarrolla la educación, la ciencia y la tecnología, lo decimos siempre acá, no hay futuro para el país. Bueno, a ver, ¿quién más lo dice? Ok, ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna reflexión? Quería hacerte una consulta, César. Sí. He estado leyendo en la... A ver, voy a ver si de repente puedo poner aquí una... Tengo mi página web aquí. De vez en cuando pongo una reflexión de Mm. lo que encuentro, ¿no? Vamos a ver si lo comparto con los amigos, ¿ah? Ya va, paciencia. Ahí está, ¿puede leer? ¿Ves? Ajá. Lo Sí, que sí, pasa recuperemos es el que liderazgo UNI, dice, ¿no? la Universidad Nacional de Ingeniería en los últimos 3 años ha decaído, o sea, aumentaba su número de publicaciones anteriormente con gran pendiente hacia arriba y los últimos 3 años dejó de crecer y un frenazo le dieron por la gestión de alguien que ahora pretende hacer lo mismo con la República del Perú. Entonces, me puse a ver qué pasa con la universidad, pero ya no solamente en la UNI, sino en la universidad pública. Y encontré esto interesante, dice, el año 1983, el presidente del entonces presidente Fernando Belaúnde promulgó la ley 23733 que definía como fin principal de la universidad
abro comillas, conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal, cosa que está muy bien, con un enfoque crítico y creativo, destacando los valores nacionales. Me parece una cosa interesante, ¿no? Hay que acrecentar el conocimiento, conservar y transmitir la cultura universal, pero con espíritu crítico y creativo, ¿no? Y tomando en cuenta los valores nacionales. Me pareció bien. Eso fue el año 83. Durante el periodo 85-90 hubo una gran crisis, como todo el mundo sabe, y luego en el año 96, ya con el gobierno de Fujimori, se impulsó la creación de universidades empresa, dejando abandonada prácticamente, no totalmente, a la universidad estatal. O sea, la universidad estatal todavía se permitía sobrevivir, pero las remuneraciones de los profesores era tan baja que se fueron los mejores profesores y los que se quedaron empezaron a trabajar en dos, en tres universidades para poder sobrevivir porque se llegó a ganar $100, o sea, 300 soles, 500 soles. Eso destruyó totalmente la universidad. Luego, en el año 2014, con la ley actual 3220, que fue promulgada por el señor Ollanta Humala, que, como todo el mundo sabe, pasó a la primera vuelta con el voto popular, pero hizo la famosa hoja de ruta, que siempre yo digo que la R deberían cambiarlo por otra letra, e hizo todo lo contrario de lo que prometió en la primera vuelta. Y lo más sorprendente es que cambió el principal fin de la universidad por esta frase, abre comillas, preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. Pero lo que me sorprende es que borró la palabra o las palabras que estaban en el año 83 con enfoque crítico y creativo. O sea, con esto se están formando profesionales, salvo excepciones, sin espíritu crítico ni creatividad. Y esto, de acuerdo a la ley, no es necesario hacer eso. No es necesario ser ni crítico y creativo. Hay que ser, por eso viene la palabra, sí señor, ¿no? Todo lo que venga del exterior, sin chistar, hay que simplemente aceptar. O sea, este es un coloniaje intelectual increíble y se llamaba Partido Nacionalista. ¿Estoy exagerando? ¿Tú cómo ves esto? No, en efecto sí, pero siguieron, como tú mencionas, una receta que viene del norte, ¿no? Fue una receta que vino del norte la que se implementó en ese sentido y es parte del proyecto neoliberal en América Latina de romper con la cierta fortaleza que tenían las universidades públicas en nuestra región, el Perú también, ¿no? Además a eso, a lo que tú mencionas muy acertadamente, hay algunas cosas más que han ido de la mano. Lo primero es que se ha quitado presupuesto a las universidades públicas de forma sistemática, pese a que cada vez más hay más ingreso a las universidades públicas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Se ha desfinanciado a la universidad pública. Y en segundo lugar, la idea de universidad que se tiene en la actualidad, desde hace algunos años atrás, es que la universidad tiene que formar profesionales para el mercado, ¿no? Y ya no para pensar al país. Es decir, incluso creo que ahí, tú lo mencionas en alguna parte, eh, no sé si puedes subir un poco la cita, que A ver, estaba hasta el 80 si no me equivoco, que decía con algo así como con ánimos nacionales, con sentido nacional, ¿no?
Ajá, ahí, en, ajá, los Destacando los valores valores nacionales. nacionales, dice acá, ¿no? Exactamente, porque la universidad estaba pensada para eso. O sea, la universidad nace justamente para responder los problemas locales, nacionales y de la humanidad. Entonces, cuando tú le quitas eso, que es el carácter fundamental de la universidad, y encima le metes el carácter de forjar a profesionales para el mercado, o sea, es decir, estás destruyendo el sentido de la universidad, ¿no? El significado de la universidad. A Bueno, eso además hay que sumarle otro proceso, que es el proceso en cómo se está midiendo la producción científica en la actualidad, que yo creo valdría la pena debatir eso porque en el Perú no se está debatiendo, justamente con estas formas de evaluar la ciencia que vienen de Scopus y de Web of Science y de empresas privadas que principalmente tienen el objetivo de lucrar con la ciencia antes que beneficiar a los países de donde viene esta ciencia. Y que nuestro país, a pie juntillas, ha adoptado las formas de medición científica de estas empresas privadas, ¿no? Y eso es lo que se está aplicando ahora y así se está evaluando a los docentes universitarios en cuanto a producción científica, en base a criterios que están pensados para el mercado más que para el desarrollo nacional. bueno, yo he propuesto en una conversación con la expresidenta de Concitec, Fabiola León Velarde, precisamente que se cambie los criterios para calificar a un científico, porque son criterios que promueven una serie de cosas. Por ejemplo, voy a ser concreto. Si tú haces un trabajo de interés nacional con dos autores, o tres o cuatro, me ocurrió a mí, hice una investigación sobre los recursos hídricos de Lima, con métodos nucleares, lo presenté a una revista y me dijeron, Scopus, y me dijeron que no calificaba porque era un problema regional, o sea que era un problema de Perú, no nos interesa, ¿no? Ah, bueno, lo publiqué en una revista de Cuba, Cuba sí lo publicó, el, el origen de los recursos hídricos que tenemos en el subsuelo de Lima y que nos puede servir en caso de calentamiento global, problema. Bueno, en fin. Eh, pero el tema es que son dos o tres o cuatro autores. Sin embargo, los puntos que te dan a cada uno de los tres es igual como si que lo hubiera hecho cada uno solo. O sea, un punto para cada uno. Y como somos pocos, al año publicamos dos, entonces son dos puntos cada año, ¿no? Pero lo que se promueve es la colaboración internacional. Entonces una universidad puede pagar una especie de membresía al CERN, por ejemplo, allá este gran laboratorio europeo. Te metes a un grupo donde hay 600 personas o de 700 personas y con 700 personas pues eh, publicas 50 artículos al año y a ti te cuentan como si tú hubieras escrito 50 artículos al año. O sea que promueven la participación de peruanos en proyectos internacionales que poco van a ayudar al Perú. Y, o sea, yo les he pedido que por lo menos pongan un punto dividido entre el número de autores, así será cada uno un cuarto de puntos, y al que está en uno de 600, uno sobre 600 vamos de puntos, pero no, pues, no aceptan. No, como tú señalas, bueno, ya he propuesto que se reevalúe ese tipo de calificación, pero donde donde manda el capital, no manda marinero, ¿no? Sí, pero hay situaciones más grotescas, ¿no? Yo por eso digo, es un tema que falta discutir. En el mundo se está discutiendo, pero en el Perú no. Se discutirá en 5 o 10 años, como siempre ocurre, ¿no? Pero todavía no lo estamos viendo. Hay cosas más grotescas. A ver, Imagínate, yo que vengo de las ciencias sociales, ¿no? Como tú debes saber, con CITEC y todos los bonos y todo el apoyo financiero se da normalmente a las ciencias de la salud, principalmente, ¿no?
y a las ciencias duras en alguna medida, ¿no? Y a las ciencias sociales no, y a las humanidades tampoco. Entonces, cuando nosotros buscamos justamente el registro de RENACYT, de cuántos investigadores hay de ciencias sociales y humanidades, evidentemente somos una gran minoría porque no calificamos, supuestamente. Y una de las razones por las que no calificamos es porque no tenemos la cantidad de publicaciones que sí tiene un médico al año. Entonces, nosotros averiguamos un poco y claro, no es por desmérito de los médicos, pero los médicos tienen algo que se llama el carrusel, ¿no? Te lo cuento rápidamente. Un investigador norteamericano, por ejemplo, en pandemia, que es un caso que conozco, obtuvo el financiamiento para hacer investigación de cómo se comportaba el COVID-19 en ciudades de altura. Entonces llamó, entre ellas a Cusco, a Quito, a otras ciudades, a otros médicos, y les dijo, señores, tengo este financiamiento, queremos sacar una publicación, un pequeño artículo, pásenme sus reportes, ¿no? Porque es lo que hacen, ¿no es cierto? Entonces, el de Cusco mandó 10 reportes, ¿no? De casos de COVID-19 en altura, el de Quito igual, etcétera, etcétera. Se publicó el artículo, salió y todos con el mismo puntaje como tú mencionas. Y Sí, así pueden sacar 8 artículos al año, claro. 8 artículos al año. Porque claro, porque su lógica y su forma de construir conocimiento no tiene la misma forma y ni a la misma velocidad en la que las ciencias sociales y las humanidades construyen conocimiento. O sea, nosotros tenemos otra forma de construir conocimiento. No vemos pacientes todos los días y no mandamos reportes de sus síntomas para publicarlos en artículos. No, nosotros necesitamos un más tiempo de reflexión, ¿no? No tenemos nosotros esa vieja costumbre que sí existe en este otro lado de la ciencia de publicar 8 autores un artículo. En ciencias sociales eso no existe, ¿no? A lo mucho somos 2. Si ves 3, sospechas, ¿no? Como Oye, se dice. además conozco a mi amiga Scarlett O'Fellan que escribe libros muy importantes para el Perú, la independencia y los movimientos indígenas en la época del 2800, etcétera, pero no lo aceptan el Renacit, pero dice que los libros no son investigación, una cosa Porque impresionante. además, para renacer, es que es lo que te decía, el Perú ha aceptado a pie juntillas una forma de medir y de calificar a la ciencia que se ha pensado en una empresa privada o en un par de empresas privadas con nombre y apellido, con Scopus y Web of Science. Y ellos tienen formas de medir la ciencia para beneficio de su empresa, porque ellos venden estas cosas, ¿no? Pero no los estados. Pero sin embargo el Perú a pie juntillas ha aceptado eso. O sea, toda la calificación que tenemos en el Perú se basa en función a cuántos artículos indexados en Scopus y Web of Science tiene un investigador. No importa si tienes libros. Un capítulo de libro equivale a cierto puntaje, pero no es un artículo en Scopus, ¿no? Entonces es lamentable. Bueno, nos hemos ido de tema, pero sí, eso Muy es bien, lamentable. muchas gracias por la entrevista. Aquí no voy a dejar de leer a los comentaristas porque se han puesto a pelear entre ellos, ¿ah? Sí, Ah, caramba. se han puesto a pelear y que eh, parece que la pasión política los ha embargado y ya están en eso. Te agradezco mucho por esta entrevista. Por favor, si me apoyas un poco en esto, en el sentido de organizar debates sobre temas de importancia, pues, tú y uno o dos más ahí para que haya un debate. Este canal invita a científicos, académicos, que analizan las cosas con ese enfoque crítico, como dice la ley, creativo. Y, y a los que nos siguen les agradeceré hacer preguntas o dar opiniones, no se pongan a pelear entre ustedes, pues si no nosotros vamos a ser espectadores de las peleas. Muchas gracias amigos, gracias César, hagan el famoso Gracias a ti. clic, ¿ah? Suscríbanse si no lo han hecho y compartan este video con sus contactos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia amigos. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.